Bienvenidos todos a este webinar sobre cómo hacer que las soluciones basadas en la naturaleza funcionen para todos y cómo prevenir la gentrificación verde. Contamos con interpretación a la cual pueden acceder a través del panel de abajo, seleccionando el idioma correspondiente. Para todos, solo para que sepan, tendremos interpretación durante el webinar, al cual podrán acceder a través del icono en forma de globo que está en la parte inferior de su ventana. En español, en esta sesión inicial. Como sabrán, estamos grabando la sesión. Es principalmente para grabar a los ponentes, pero si no quieren ser grabados pueden apagar su video. De lo contrario, pueden prender su video y participar en las discusiones como lo quieran. Les agradecemos dejar sus micrófonos apagados durante toda la intervención, excepto en la parte final, si les damos la palabra para hacer preguntas o hacer comentarios. Tenemos planeada una duración de 90 minutos y si alguien necesita un certificado de planificación de participación, pueden ponerse en contacto con el proyecto Interlace a través de la dirección que ven en pantalla. Para los que vienen por primera vez a esta serie de webinarios de Ciudades por la Naturaleza, esto es parte del proyecto Interlace, para explicarles de qué se trata este proyecto y esta serie de intercambios de Ciudades por la Naturaleza. Vamos a mostrar un corto video preparado por parte de la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Gobiernos Locales de Costa Rica, que es uno de los miembros de este partenariado, de este proyecto. Whenever you're ready, Felix. Thank you. Cuando quiera, Félix. Gracias. Interlace es un proyecto de cooperación internacional que tiene como objetivo restaurar y conectar entornos urbanos en ciudades de América Latina y Europa. Forma parte del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. El consorcio Interlace está integrado por 21 organizaciones de 11 países, en los que se destacan 6 ciudades: Envigado, Granollers, Cracovia, Chemnitz, Porto Viejo y Ceveima, centros de investigación, redes de ciudades y comunicación. Como redes de ciudades, la Federación Latinoamericana de Municipios FLACMA y la Unión Nacional de Gobiernos Locales aportamos nuestra conexión y relación con los gobiernos locales de la región para que el aprendizaje y el desarrollo de herramientas que se genera desde Interlace lleguen a la mayor cantidad de municipios, facilitando y fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias por medio de la comunidad de práctica Ciudades por la Naturaleza, la cual lideramos en coordinación con nuestros aliados Climate Alliance y Ciudades de Gobiernos Locales Unidos, CGLU, a través de la organización de estos eventos virtuales y presenciales de diversas índoles. Muchas gracias, Félix. Y bueno, como decíamos en el video, esta serie de Ciudades por la Naturaleza es una oportunidad para abordar diferentes temas relacionados con la restauración de ecosistemas urbanos y las soluciones basadas en la naturaleza. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en el tema de gentrificación verde, gentrificación ecológica, y más adelante explicaremos, nuestros panelistas explicarán más en detalle de qué se trata este concepto que busca que las soluciones basadas por la naturaleza y el reverdecimiento beneficien a todas y todos los ciudadanos. Para este webinar contamos con 5 panelistas que verán en pantalla y ya habrán visto en las invitaciones. Tenemos practicantes de ciudades de San Juan de Puerto Rico, de Barcelona, y también en el espíritu de este proyecto, investigadores y académicos y redes de ciudades, que nos presentará un poco principalmente el informe Goal 6 sobre caminos hacia la igualdad urbana y territorial, que fue publicado
el año pasado, en noviembre, por parte de la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, de la cual yo también trabajo. Para esto tenemos a Camila Cosiña, investigadora del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, y Ana Calvete Moreno, oficial de investigación en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, quienes nos darán una breve presentación antes de pasar a las presentaciones de las ciudades de San Juan de Puerto Rico y Barcelona, y terminar con una discusión en donde recogeremos sus preguntas y contaremos con la participación de Isabel Angelovsky, que también forma parte del informe que presentarán Camila y Ana Calvete, y además es la directora del Laboratorio de Barcelona para la Justicia Ambiental y la Sostenibilidad. Con esta breve introducción, quiero darle el micrófono o la palabra a Camila y Ana, quienes nos presentarán más sobre este informe y sobre el tema del que trata este webinario, que es la gentrificación verde. Adelante, Camila. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a presentar en inglés porque nos pidieron que tuviésemos un balance para que quienes no hablan inglés prendan la interpretación. Good morning, good afternoon, everyone. My name is Camila Cosiñas. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Camila Cosiñas, soy investigadora en el IIED, que está en Londres, pero trabajo desde Santiago, Chile, así que trabajo en más de un sitio a la vez. Como dijo Juan Carlos, Ana y yo vamos a presentar una parte del contexto de cómo se comenzó a debatir la gentrificación verde en el contexto del informe de UCLG publicado sobre la naturaleza, del cual Ana y yo fuimos parte del comité directivo de este proceso. Voy a compartir algunas diapositivas con ustedes, si me dan unos momentos, por favor, mientras lo hacemos funcionar. Así que brevemente, como podrán ver aquí, el título, bueno, las diapositivas dentro de lo posible se hicieron en español e inglés para que puedan seguir lo que se está hablando. El título de este reporte que acabamos de publicar en octubre es Caminos hacia la igualdad urbana y territorial, abordando la igualdad a través de estrategias de desarrollo local, y cada 3 años lo publica UCLG, pero cuando empezamos esta propuesta sobre igualdad territorial y urbana, decidimos hacerlo de una manera un poco distinta a los informes anteriores. El enfoque de este reporte es en cómo pueden avanzar los gobiernos locales y regionales en la igualdad territorial, y se organiza de la siguiente manera. A través de 6 caminos interconectados, decidimos no abordar el informe de una manera más sectorial, donde decimos, bueno, la parte de vivienda, de transporte, agua, demás, sino tratar de ver cómo, dadas las complejidades de la desigualdad, cómo las acciones de los gobiernos regionales y locales deben iniciar de una manera más interconectada, menos sectorial y de una forma más interdisciplinaria y demás. Algo más que hicimos en este informe es que, en lugar de como investigadores escribir en nuestros escritorios durante 3 años para luego entregar esto a la comunidad de UCLG, era más bien hacer un proceso de coproducción que integra a los miembros de la red UCLG y también los miembros de la sociedad civil, redes internacionales. Y aquí tenemos algunas imágenes de las interacciones que tuvimos durante la pandemia. Fueron, digamos, reuniones en línea, pero estuvimos muy contentos con el alcance y con las contribuciones que alimentaron este informe, que se trata no solamente de traer casos, sino de también ayudar al comité directivo poder enmarcar el enfoque del informe, enmarcar esos mensajes y esas temáticas. En este contexto, el reporte está organizado dentro de estos 6 caminos que surgen de esa conversación que tuvimos, y los nombres de los caminos están aquí. Cada uno trata de capturar diferentes desafíos, pero también acciones muy concretas que los gobiernos regionales y locales pueden adoptar para hacer avanzar la igualdad. Por ejemplo, la comunalizar, perdón, que habla de cómo las prácticas colectivas de base pueden avanzar la igualdad. Hay otro sobre cuidar, que es muy importante para UCLG, y cómo las ciudades pueden cuidar más de sus ciudadanos. Otro capítulo sobre la conexión, otro sobre la renaturalización, otro sobre la prosperidad y democratización. Quiero entrar en detalle a la renaturalización, que pasó por un equipo de curación
Adriana Allen McSweeney, Isabela Aglovsky, perdón, que como dice Juan Carlos, va a hacer algunos comentarios cuando finalice la sesión. Cuando hablamos de la renaturalización, es un concepto un poco complicado, pero algo importante para nosotros es que cada una de estas acciones, cada uno de estos verbos sean visualizados como caminos, como maneras y vías de avanzar la igualdad, no de manera única o separada. Así que cuando queríamos mirar cómo involucrarnos en esa agenda ambiental, queríamos capturar algo que no fuese solamente acerca de em, generar zonas verdes, sino que hay una relación compleja entre los desafíos sociales y la igualdad y la naturalización. Y aquí podemos enmarcar la renaturalización, las diapositivas están en español. ¿Y por qué hacemos la renaturalización? No se trata solamente del impacto del cambio climático y los desafíos para las ciudades, sino también una distribución egalitaria de los impactos del cambio climático. Y esa redistribución desigual es tan importante como el desafío como tal. Para poner algunas preguntas que forman, digamos, el punto de partida, aquí tenemos lo siguiente. ¿Cómo podemos reintegrar los sistemas urbanos en los sistemas naturales, acercando la naturaleza a las ciudades y a las ciudades a la naturaleza? Es una visión más territorial de las ciudades, los recursos naturales y las zonas naturales como parte de esta reintegración, pero también cómo puede la dependencia social trascender distribuyendo el riesgo que sufren las zonas marginadas cuando hablamos de la gentrificación y de los commodities. Así que son desafíos sociales que surgen en este informe. Quiero concluir antes de pasar a mi compañera Ana, quien va a hablar un poco más sobre la parte de la gentrificación verde. Queremos mostrarles este diagrama que aparece en la primera parte del capítulo explicando cómo estos caminos permiten que los gobiernos locales y regionales avancen hacia la igualdad a través de la renaturalización y cómo deben considerar tanto la cuestión de desigualdad e igualdad y también la pregunta o la cuestión de la sostenibilidad, porque creo que el mensaje principal aquí es que no todas las intervenciones en una ciudad que tiene una agenda sostenible consideran necesariamente las cuestiones de desigualdad. Puede haber intervenciones que tienen un alcance o digamos, una ética de renaturalización muy interesante, pero viendo que no considera las consecuencias no intencionadas de la intervención, pueden reproducir las desigualdades o generan en sí exclusión. Así que hay un equilibrio entre las intervenciones que avanzan hacia sostenibilidad y también intervenciones más sostenibles, es lo que llama el autor urbanismo sostenible, pero también tenemos que mirar la gentrificación verde para ver si encaja con esa paradoja que nos permite evitar esas consecuencias no intencionadas, como por ejemplo las consecuencias de desigualdad por la gentrificación y desplazamiento forzado a través de estas agendas sostenibles y verdes, ambientales. Y con ello seguimos con Ana. Sí, por supuesto. Quiero volver a la idea de Camila porque es algo crítico en esta conversación y para el camino de renaturalización y es cómo puede haber ciudades verdes y descarbonizadas y a la vez promover la igualdad. Este es el desafío porque el riesgo puede ser que la ciudad sea verde y aún así siga siendo desigual. Pueden hacerse más egalitarias, pero sacrificando su sistema ecológico. Así que hay un enfoque en la gentrificación verde a través de este informe y lo abordamos dentro de los 6 caminos y mirando el impacto de los esfuerzos de renaturalización, como por ejemplo la comodificación de servicios y sistemas ecológicos importantes, el sobreconsumo de los pocos y el riesgo para ciertos grupos y geografías. Sabemos que la gentrificación hoy en día ha sido instigada ampliamente por las prácticas neoliberales, los inversionistas, los desarrolladores que contribuyen a la financiación del terreno y la vivienda urbana, pero los gobiernos también provocan esta tendencia, por ejemplo, a través de sus reglamentos de catastro que favorecen el interés de los desarrolladores de lujo o residentes de altos niveles de ingresos, que genera inflación en los impuestos, falta de
escasean las prácticas socioculturales, así que las causas de gentrificación son múltiples y esto no es algo nuevo. Como dijimos, normalmente incluyen un malentendido o ignoran todo lo que se está sacrificando, especialmente en términos de desigualdad e inclusión social. Perdón, quiero asegurarme que esté en la diapositiva correcta, me distraí. Eh, Debemos estar en la 11 en este momento. Sí, es esa. Vale, adelante. No veo las diapositivas. Vamos a pasar a la diapositiva anterior. Aquí la tenemos. Ok, entonces el progreso positivo proambiente como la promoción de rebranding de el barrio, regeneración de zonas urbanas a través de la gentrificación y explotación. Con respecto a la adaptación, mitigación y resiliencia, las soluciones pueden encontrar o incluir tejados verdes y jardines de lluvia y demás que normalmente mejoran la naturaleza, reducen las inversiones o los costos corrientes utilizando infraestructura verde, pero a su vez pueden generar gentrificación verde. Así que por eso es importante pensar en las ciudades que estamos protegiendo más a través de nuestras políticas y a lo mejor a quien hemos olvidado. Pasando a la siguiente diapositiva, nos gustaría enfocarnos en varias causas. Como pueden ver aquí en la diapositiva, primero que todo vemos históricamente una falta de consideración de la naturaleza en la planificación urbana. Hay muchos enfoques territoriales que consideran la interdependencia de zonas rurales, urbanas y periurbanas y sus respectivas comunidades, trabajadores y recursos. Además, no reconocen a los usuarios informales del espacio público o los no hegemónicos en términos de ocio, recreación, agricultura tradicional, agricultura. Esto hace que sean expulsados estos agentes y también la planeación de la agenda verde sin la participación de las comunidades locales, especialmente los que son más vulnerables a nivel socioeconómico y marginados, genera impactos devastadores que ya hemos escuchado. Y también cuando hay escasez de recursos, por ejemplo, de agua o los combustibles fósiles costosos o el aumento de los precios, genera mayores riesgos y empeora las desigualdades existentes. También debemos considerar la adopción generalizada de este lenguaje de ecología y de desarrollo sostenible, este tipo de branding que no presta atención a todos los elementos que hemos descrito, porque nuevamente no todos los gobiernos locales dan prioridad o logran priorizar la igualdad en el proceso de renaturalización urbana y las zonas verdes también son una desigualdad histórica nueva que tiene de manera subyacente crecimiento y también genera segregación. Es importante entender que la gentrificación verde sucede en diferentes zonas. Puede ocurrir en centros urbanos olvidados que se están revitalizando, como por ejemplo Copenhague, donde no sé si se dice así, pero donde hubo un distrito que buscaba atraer a personas creativas, talentosas, personas jóvenes y finalmente se convirtió en un lugar para la élite y visitantes. Pero también ocurre la gentrificación en distritos no tan centrales, como por ejemplo barrios populares o asentamientos que se privilegian menos o se benefician menos de zonas verdes, comida saludable y otros servicios y otros tienen un déficit verde histórico. Este es el caso de Baltimore en los Estados Unidos, que a raíz de su legado histórico del racismo ambiental, la segregación racial, digamos, estas zonas más de las negritudes son las que más tienen prevalencia de masas y parques con pocas zonas verdes porque la inversión se dirige hacia los barrios más blancos, pero aún así pueden tener gentrificación estos barrios y es lo que vemos en Río de Janeiro en las favelas y en los barrios em, com- mm, populares de Medellín, que ahora son para visitantes, para la clase media, clase alta. Tampoco debemos olvidar la gentrificación rural por el desarrollo de eh, proyectos de renovación intensivos en terrenos, biocombustibles, paneles solares que alcanzan a la élite y generan desplazamiento
en las comunidades que luchan para tener acceso a las tierras, incrementa también desastres naturales de manera incremental, lo cual genera preguntas sobre la justicia ambiental, lo cual podemos ver en lugares como Myanmar, India, etcétera. ¿Cuáles son entonces las soluciones que están brindando las ciudades y las regiones? En 2021 hubo un informe llamado Herramientas de Planeación para Justicia Ambiental y Verde de la Universidad de Barcelona en ambientalismo y con ICLE analizaron 20 herramientas que tienen las ciudades a su disposición. Esto incluye control y congelación de rentas, niveles de zonas incluyentes, zonas para desarrolladores, impuestos de desarrollo, impuestos de propiedad en barrios, gentrificación, bonos de alquiler, ayudas al alquiler, también enfoques basados en los derechos y la participación de las comunidades como tal, entre otros. 3 ciudades que han logrado combatir la gentrificación verde son las que vemos aquí en la pantalla: Johannesburgo, Portland y Viena. Como pueden ver, ellos han incluido zonas de inclusión, políticas corporativas, viviendas accesibles, procesos de participación, etcétera. Y lo que tienen en común estas experiencias es su énfasis en asegurarse que las mejoras ambientales no se persiguen sacrificando la igualdad y que el derecho a vivienda segura y accesible se priorice. Ellos avanzan las prácticas o que a veces parecen ser informales. Ahora hay un punto aquí sobre las ciudades de 15 minutos que quizás conozcan, que son políticas que ayudan a prevenir o a veces perpetúan la gentrificación verde, pero creo que a raíz del tiempo que nos queda, em, para que no me regañe mi compañero Juan Carlos, vamos a dejar esta pregunta abierta para su reflexión y podemos volver a ella después. Camila. Gracias, Ana. También viendo el poco tiempo que tenemos, voy a ser breve, pero el capítulo y todos los capítulos incluyen esta pregunta sobre qué componen estos caminos, cuáles son las acciones y los mensajes que los gobiernos locales y regionales pueden utilizar para avanzar estos caminos hacia la igualdad. Pueden ver los detalles en el informe que está disponible en línea. Por supuesto que aquí se ve muy pequeño, pero queríamos capturar 4 mensajes clave principales que creo que nos ayudan a cerrar muy bien, o de una forma muy bonita, el capítulo. Primero que todo, que es necesario considerar seriamente la promoción y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y regionales para que tengan maneras más complejas de colaborar con diferentes actores en sus procesos. En segundo lugar, entender que entre más fluyan los recursos, la infraestructura de planeación se vuelven necesarios, entonces motivamos unir las redes nacionales e internacionales para avanzar en este tipo de políticas. En tercer lugar, hablamos sobre el hecho de que es clave crear una perspectiva integrada que asegure que la expansión de las zonas verdes se haga predominantemente con un enfoque en la integración social para que todos se conecten a las zonas naturales y no solamente los pocos privilegiados. Y en cuarto lugar, traer la justicia ambiental a la naturaleza de la renaturalización va a requerir una combinación de acciones de gobiernos locales y regionales con los de la sociedad civil, que son acciones que finalmente han estado en primera línea cuando impulsamos esta agenda. Muchas gracias. Espero poder tener una conversación muy enriquecida con ustedes al respecto de estos 2 casos. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Ana, por esta explicación muy fácil de entender sobre la complejidad de los procesos de gentrificación verde. Parece que es una definición muy específica, pero también habla de sus implicaciones más amplias. Y como decían ellas, este informe, cuando presentaban el capítulo sobre la renaturalización y cómo visualizarla desde la perspectiva de justicia social, esto incluye muchos caminos más y muchos capítulos más. Y creo que en las presentaciones vamos a ver que todo está interconectado, lo cual es el caso en particular de este siguiente caso que vamos a analizar de San Juan de Puerto Rico, donde vemos un ejemplo muy claro de lo que usted mencionaba, Camila, justo al final, sobre cómo los gobiernos locales trabajan con la sociedad civil desde el comienzo de este proceso, con la ambición de
hacer la renaturalización o el proceso de restauración. Así que me gustaría invitar a Estrella Santiago Pérez del proyecto Enlace en San Juan de Puerto Rico, quien explicará un poco más sobre este tema. Y ha sido un proceso de muchos años, muy largo, que se ha llevado a cabo en San Juan de Puerto Rico en un contexto de una comunidad informal. Vamos a estar estudiando también la ciudad de Barcelona y creo que va a ser muy interesante contrastar estos casos y estos diferentes abordajes o aproximaciones. Y luego volveremos, bueno, en el cual nos permiten reflexionar Camila y Ana. Estrella, adelante. Solo para que sepan, Estrella va a presentar en español, así que pueden pasar al canal de interpretación en inglés si quieren. Buenos días a todas las personas que están presentes. Muchas gracias por invitarnos a este foro y también un placer y un honor compartir con el resto de las panelistas y un agradecimiento a Juan Carlos y al equipo, parte del equipo del Proyecto Enlace que sé que está presente. Ustedes saben que en el Caribe hablamos el español como si si tuviésemos que llegar a un lado bien rápido, así que voy a tratar de hablar un poquito más suave de lo usual para efectos de la interpretación. Mi nombre es Estrella Santiago Pérez, soy gerente de asuntos ambientales en la corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Para las personas que no sepan, Puerto Rico está aquí localizado justo en el Caribe y como ya imaginarán, somos un archipiélago que está bastante expuesto a una multiplicidad de eventos climatológicos y que nos estamos viendo ya impactados por los efectos del cambio climático. Así que el tema de restauración, de mitigación, de adaptación al cambio climático y a estos eventos y de la prevención de la gentrificación o aburguesamiento de las comunidades es algo que está bien asociado y bien prevalente y no es un tema nuevo para nosotras, nosotras y nosotres. En particular, el proyecto en el cual yo trabajo se localiza en el estuario de la Bahía de San Juan, así que nuestras comunidades están localizadas justo en el corazón del único estuario tropical contenido en el Programa Nacional de Estuarios de la Agencia Federal para la Protección Ambiental, la EPA, en Estados Unidos. Y como ven en esta imagen, el estuario cubre una porción significativa del área norte de la isla de Puerto Rico, aunque Puerto Rico también tiene islas municipalidades. Y el Caño Martín Peña, el distrito en el cual nosotros trabajamos, se localiza justo en esa conexión entre la porción este del estuario y la porción oeste del estuario. Es un estuario que tiene una significancia ecosistémica, una relevancia ambiental sumamente importante, sirve de hábitat de múltiples especies, algunas en peligro de extinción, tanto a nivel de animales como de plantas, pero a nivel económico también tiene un alto valor porque justo en el estuario se localiza el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, que es el aeropuerto principal de Puerto Rico, y también se localiza la Bahía de San Juan a su lado oeste. Pues Puerto Rico importa muchos de los productos que consumimos o utilizamos y muchos de esos productos que llegan a través de barcazas llegan a través de la Bahía de San Juan. Así que no es solamente el valor ecológico, sino también el valor económico de esta región y el hecho de que estamos localizados en este corazón. Nuestras comunidades se establecieron principalmente en los 20 y en los 30. Son comunidades que se establecen en un humedal que antes estaba poblado principalmente por bosques de mangle, pero previo a la localización o establecimiento de estas comunidades, ya había una cultura de explotación del mangle desde la época colonial española. Luego en los 20, en los 30 hubo unas políticas para la eliminación de mangle porque en aquel entonces se asociaba con el mosquito de malaria y pues el gobierno estableció políticas para erradicarlo y además la realidad de la falta de trabajo en áreas rurales, luego de 2 huracanes que pasaron por la isla, San Felipe y San Ciprián en los 40 o en los 30, pues causó que muchas familias migraran de áreas rurales de Puerto Rico hacia la ciudad buscando nuevas y mejores oportunidades de empleo. No obstante, muchas familias venían al área metropolitana de San Juan, no había vivienda disponible, así que se establecían en los terrenos que nadie quería. Y en el caso del Caño, ¿verdad? En el humedal, las primeras viviendas, y esto
hay recuentos históricos de residentes que aún viven en las comunidades, de cómo las familias rellenaban el mangle con tierra, basura, o empezaban construyendo sus casas en madera encima del mismo agua. Pero el gobierno también tuvo una mano aquí. De hecho, las primeras unidades de vivienda que se construyeron en lo que es el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, donde trabajamos, fueron construidas por el gobierno de Puerto Rico, y luego las otras comunidades, 8 comunidades, se establecieron, ¿verdad?, según su propio proceso de desarrollo. Así que esto intensificó, ¿verdad?, el impacto al humedal, y a la vez crea la necesidad de llevar a cabo proyectos para restaurar y proveer la infraestructura a estas comunidades. Así que ya a partir de los 80, 90, las comunidades empiezan unos procesos de organización que resultan en la creación de organizaciones y de mecanismos legales para poder atender los diversos problemas que estaban enfrentando, desde la restauración del Caño Martín Peña, del canal de agua que transversa a través de las comunidades, hasta el tema de viviendas dignas, seguras y sanitarias, infraestructura potable, vial, de transportación y sanitaria, y desarrollo socioeconómico. Así que las comunidades se organizan, crean lo que es el G8, o el grupo de las 8 comunidades aledañas al Caño Martín Peña, que es el liderato comunitario y que se compone de sobre 12 organizaciones de base comunitaria, incluyendo cada una de las juntas comunitarias de cada una de las 8 comunidades y de la península de Cantera aledañas al Caño Martín Peña. Así que es un proceso es una organización altamente participativa. Y el G8 a su vez crea mediante ley a la Corporación de Proyecto Enlace del Caño Martín Peña como una corporación pública encargada de implementar junto con las comunidades los proyectos de infraestructura, restauración del ecosistema, vivienda, desarrollo socioeconómico, entre otros, que las comunidades, ¿verdad?, definen son necesarios para atender sus situaciones, y también crean, a través de la misma ley que crea la corporación, al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, que es esa herramienta que las comunidades decidieron mediante procesos participativos de asambleas, reuniones comunitarias, talleres. Era el mecanismo que les iba a ayudar a asegurarse de que la implementación de los proyectos necesarios para atender sus problemáticas no resultasen en desplazamiento comunitario. Y a esto pues se han sumado múltiples aliados y aliadas y colaboradores y colaboradoras de múltiples campos sociales. Las comunidades crean un plan de desarrollo integral. Este plan se crea en un proceso participativo de 2 años, desde el 2002 hasta el 2004, y es el plan que regula, ¿verdad?, todos esos proyectos que hacen falta para proveer la infraestructura, la vivienda y restaurar el ecosistema del Caño Martín Peña. Así que no solamente regulariza la participación a través de la ley que crea la corporación e instituciones como la corporación o el fideicomiso, sino que también las comunidades desarrollan documentos de planificación urbana de forma participativa. Son comunidades que enfrentan una multiplicidad de retos económicos, como lo pueden ver en la imagen, y además pues hay comunidades o áreas, como ven las áreas con colores en este mapa de arriba, que carecen de infraestructura, porque pues el proceso de desarrollo a nivel físico y espacial fue informal. Así que son comunidades que se enfrentan a inundaciones frecuentes, con agua sanitaria sin tratar, y a inundaciones que les impactan la salud y que impactan a su vez también la salud del ecosistema, porque pues, hay aguas sanitarias descargando hacia el canal del Caño Martín Peña. Y ahí pueden ver, ¿verdad? Hemos hecho estudios con universidades que han demostrado que el vivir en viviendas que están cerca o en áreas que se inundan durante eventos de lluvia, que no tiene que ser un evento de huracán o de tormenta, puede ser una lluvia de 5 horas, 1 hora, pues el hecho de que tu vivienda se inunde ya aumenta la prevalencia o el riesgo de padecer de enfermedades gastrointestinales, asma o alergias de la piel, entre otros. Así que el plan de desarrollo integral que les presenté previamente incluye varios proyectos para atender todas esas problemáticas de salud pública y de falta de infraestructura. Uno de los proyectos principales es el dragado y la canalización del Caño Martín Peña para abrir el cuerpo de agua y poder restaurar el ecosistema no solamente en el caño,
sino también en los demás cuerpos de aguas que componen el estuario de la Bahía de San Juan. Es un proyecto que se ha estado trabajando junto con la comunidad desde hace más de 10 años. Es un proyecto que hemos tenido que trabajar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, y ahí, ¿verdad? En ese itinerario que ven en pantalla es solo un ejemplo de todos los procesos principales que han ocurrido con este proyecto y que ha desembocado en la asignación de fondos el año pasado para que el Cuerpo de Ingenieros pueda comenzar la etapa de construcción. El estudio de viabilidad de este proyecto fue desarrollado por la corporación, por las comunidades, y ustedes que conozcan al Cuerpo de Ingenieros en Estados Unidos sabrán que usualmente es la agencia federal quien se encarga de hacer este tipo de documento ambiental. Nosotros y nosotras quisimos hacerlo para asegurarnos de que en la planificación, el diseño conceptual, fuese a tono con la necesidad y con la realidad de la comunidad y que la comunidad participara en escoger cuál es el caño que queremos una vez se drague. También hemos llevado a cabo procesos de realojo y adquisición de viviendas de familias que están localizados en lo que es la huella del proyecto de restauración u otros proyectos de infraestructura, y aquí es que viene entra y es bien clave el fideicomiso de la tierra, porque precisamente no queremos sacar familias fuera de sus comunidades, así que el fideicomiso es esa herramienta, y hablaré un poquito más adelante sobre ello, que nos permite realojar familias que tengan que ser realojadas debido a los proyectos antes mencionados en las comunidades del distrito si así lo deciden. Cada familia escoge dónde se va a mudar. La familia escoge la vivienda y la corporación le subvenciona todo, desde adquirirle su estructura actual hasta la mudanza a su nueva vivienda de reemplazo. Son viviendas que tienen que cumplir con unos requisitos de digna seguridad sanitaria. Hemos llevado a cabo más de 200 adquisiciones y realojos de ocupantes elegibles. Más de la mitad ha decidido quedarse en el distrito en terrenos del fideicomiso. Y la clave para hacer este proceso llevadero, sensible y en respeto a los derechos de cada familia es que tenemos un comité de realojo que se compone de residentes de la comunidad y líderes de la comunidad, algunos o algunas de las cuales han sido realojados como parte de los proyectos antes mencionados. Así que tenemos una visión comprensiva para atender todos estos problemas que vieron anteriormente. Lo vemos de forma holística e integral. Y el fideicomiso, como les mencioné, ha sido esa herramienta para prevenir el desplazamiento a causa de estos proyectos que tenemos que implementar, y se ha vuelto aún más relevante debido al mercado de vivienda actual y al mercado de alquileres a corto plazo, y el hecho de que estas comunidades se localizan en lo que sería el equivalente al Wall Street de Puerto Rico. Están justo al lado de la zona bancaria, así que es una zona que desde hace décadas ha estado, ¿verdad?, sujeta a especuladores. Y cómo el fideicomiso funciona es que básicamente sobre 200 acres de terreno de nuestra comunidad han sido transferidos a este fideicomiso, y es una tenencia colectiva del terreno. Cada familia que vive en terrenos del fideicomiso tiene un derecho de superficie que le garantiza el derecho a su propiedad. No obstante, la tierra no se puede vender, así que la tierra es protegida. Y eso también ayuda a que se reinvierta el aumento en el valor del terreno hacia la comunidad. Nos permite tener solares y viviendas disponibles para residentes del distrito que estén en realojo, y protege a las comunidades del desplazamiento que ya se ha visto en comunidades aledañas. Así que ha habido todo un proceso de creación del fideicomiso. El fideicomiso ha sido un modelo innovador para prevenir gentrificación en áreas urbanas. No es el único modelo, es el modelo que escogieron estas comunidades, y ha sido un proceso, ¿verdad?, participativo. Hay más de 200 familias miembros del fideicomiso. Hay una junta de fiduciarios y fiduciarias que decide cómo se lleva a cabo este proceso, y es un mecanismo que ha estado bajo amenaza precisamente porque va contra todo este imaginario capitalista de tener propiedad individual. Estamos, ¿verdad?, replanteándonos cómo protegemos a la comunidad y reprogramando una visión individual a una visión colectiva. Ya no es mi título de terreno privado, ahora es que todo el mundo de esta comunidad, todos nuestros residentes son dueños en colectivo de este terreno, y qué reglas hacemos
para, ¿verdad?, manejar estos terrenos. Así que ha sido un proceso bien bello verlo, trabajar junto con la comunidad y la experiencia de las personas que han podido realojarse en su comunidad gracias a que existe un fideicomiso, y como ahora estamos viendo que después del huracán María, tener un fideicomiso nos ha protegido de todo este proceso que ha habido de adquisición masiva de viviendas para alquileres a corto plazo, entre otros. Y cómo también el fideicomiso provee para la construcción de viviendas resilientes para familias que sean realojadas como parte de los proyectos. Finalmente, ¿verdad?, me enfoqué en los proyectos más grandes a nivel de infraestructura, vivienda, etcétera, pero tenemos sobre más de 30 programas de desarrollo socioeconómico que impactan más de 1,000 residentes anualmente. Así que si interesan conocer más sobre el proyecto, ahí les dejaré mi información de contacto también en el chat, y pues estoy abierta a ver las preguntas, y muchas gracias por el espacio y por el tiempo. No, muchísimas gracias, Estrella, y sé que es muy difícil presentar un proyecto y un proceso de tantos años y con tantos actores en tan poco tiempo. Así que, como dice Estrella, si tienen alguna pregunta de cómo fue el proceso, cómo trabajan algunas de las herramientas presentadas, la idea es que podamos volver a ellas en la discusión. Así que pueden ponerlas de una vez en el chat, y de ahí las recogemos para la conversación de más adelante. Y sí, bueno, como mencionaba, este proceso del proyecto Enlace y el fideicomiso y el grupo de las 8 comunidades es un proceso pues, en un área específica de la ciudad en respuesta pues, a un proyecto de infraestructura de restauración y, bueno, y en un contexto de barrios que fueron desarrollados pues, por autoconstrucción. El segundo caso que vamos a ver, que además nos pasa a otro continente, es el caso de Barcelona. Y en el que el proceso de renaturalización o de reinventarse el espacio público viene a escala de ciudad, y con muchos de los conceptos que mencionábamos Camila y Ana incluidos en la germinación de este proceso y esta idea. Y para presentarnos eso contamos con Rosa López Olmos, quien ha estado involucrada en planificación urbana en Barcelona por muchos años. Entiendo que también incluso en los procesos urbanos alrededor de los Olímpicos. Entonces, muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos y por presentarnos esta nueva modelo de la ciudad de Barcelona de Superilles. Y igualmente, si tienen preguntas sobre esta presentación de Superillas, pónganlas en el chat y volveremos a ellas en la discusión que tendremos con todas nuestras panelistas. Buenos días y buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Os voy a compartir la presentación. Gracias a la organización por la invitación. Un momento. Bueno, nuestro caso es un caso muy diferente al que ha explicado la compañera de Puerto Rico. Barcelona es una ciudad europea en el mar Mediterráneo. Tiene un área metropolitana de 36 municipios de diversas medidas, pero el total de la población es de unos 3 millones de habitantes en un espacio relativamente pequeño de 633 kilómetros cuadrados. En concreto, esperar. Uy, no pasa. Ahora, la ciudad es una ciudad muy densa, es una ciudad que está delimitada por el lado este, por el mar Mediterráneo, por el oeste, por las montañas de la cordillera de Collserola, y por el lado norte y sur por 2 ríos, por el río Besós y el río Llobregat, y tiene en estos momentos prácticamente el 100% de su territorio colmatado. De hecho, el origen de la ciudad es el casco antiguo, que es un casco primero romano y luego medieval, y varios pueblos que estaban alrededor y que a partir de finales del siglo XVIII, XIX se fueron uniendo a través del ensanche que supongo que muchos conocéis, el llamado ensanche Sardá. La ciudad tiene 1.600.000 habitantes
en una superficie de solo 100 kilómetros cuadrados y con una densidad de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Está dividido en 10 distritos que tienen una cierta independencia de gobierno y en 73 barrios de más o menos entre 15.000 y 30.000 habitantes. El programa Superillas surge como una manera de poder rehabilitar la ciudad. Una ciudad que, como decía, ya está hecha, ya está colmatada, que no tiene espacios de crecimiento, necesitaba, por diversos motivos, una restauración, una rehabilitación y un ponerla al día, sobre todo para hacerla una ciudad más resiliente, ¿no? Y en estos momentos lo que se pretende es crear una ciudad más saludable, más segura, que favorezca las relaciones sociales que se han perdido en el último siglo, que fomente el comercio de proximidad y sobre todo que ponga en primer orden las necesidades de los colectivos más vulnerables, que hasta ahora no han tenido una respuesta en la planificación de la ciudad, como son los niños y como son la gente mayor o la gente con problemas de discapacidad. El programa Superillas es una estrategia para conseguir este objetivo. ¿Y cuáles son los indicadores que nos han dado la alarma para tener que considerar seriamente que la ciudad necesitaba una rehabilitación? Pues bueno, tenemos una ciudad que está al límite de muchos aspectos. Tiene unos niveles de contaminación altísimos. Se cuenta que al año hay unas 3.500 muertes prematuras relacionadas con la contaminación de partículas 10, de NO2. Luego hay un gran déficit de espacios verdes. En Barcelona tenemos del orden de unos 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante, con barrios como la parte central del ensanche, en que estamos del orden de 1,82 metros cuadrados por habitante. Después tenemos un alto grado de contaminación acústica debido a la gran cantidad de tráfico rodado que hay. Tenemos más de la mitad de la población con niveles que alcanzan los 70 decibelios. Hay una gran también accidentabilidad viaria. El año peor que hemos tenido, el 2014, tuvimos dentro de la ciudad 11.000 heridos por accidente de tránsito y 31 muertes. También un problema de sedentarismo. Tenemos tan poco espacio público donde poder pasear, donde poder hacer ejercicio, que tenemos 1 de cada 5 niños de nuestra ciudad tiene exceso de peso, por ejemplo. Luego hay un efecto isla de calor. Tenemos 4 grados más dentro de la ciudad que en el entorno más próximo y unas grandes emisiones de CO2. Todo esto ponía en crisis la actual ciudad. Y estas son las líneas de trabajo que acompañan el programa Superillas. El programa Superillas, que actúa centrándose en la gestión y en la nueva manera de organizar el espacio público, se acompaña de una serie de trabajos paralelos que centran las actuaciones propuestas, ¿no? Y estos aspectos son, pues, tener en cuenta el urbanismo de género, las virtudes del verde, la racionalización de la movilidad, la nueva urbanización, cómo se han de urbanizar las nuevas calles del siglo XXI, qué pasa con la política de vivienda, con la de equipamientos, con la de comercio y cómo hemos de participar todo este proceso. En cuanto al urbanismo de género, hemos puesto en primer orden en esta nueva manera de enfocar el espacio público de la ciudad los cuidados y la vida cotidiana. Queremos pasar de una ciudad que ha estado diseñada para la producción, para el traslado de la casa al trabajo, con una visión muy masculina, muy machista de lo que tenía que ser la ciudad, a una visión mucho más femenina, a una ciudad donde lo importante es el día a día, la cura de las personas, de la gente mayor, de los niños, y por tanto
tener en cuenta este nuevo criterio hace que el diseño de nuestros espacios y la manera de organizarlos sean totalmente diferentes. Es un proyecto, es un programa que tiene en cuenta los principios del urbanismo inclusivo en cuanto a transversalidad, en cuanto a obertura de las propuestas, entre el tema de la escala, de estudiar los temas desde la escala general a la escala más de detalle, más local, a la flexibilidad en el tiempo, ya que estamos en unos periodos muy líquidos, ¿no? de cambios constantes y por tanto las soluciones han de ser flexibles, sostenibles, evidentemente interdisciplinarias y participadas. Hemos elaborado un manual de urbanismo de la vida cotidiana y una guía práctica de integración de la perspectiva de género que de alguna manera guían todas nuestras actuaciones en el espacio público. El tema del verde, los beneficios de la salud física y mental, tanto personal como del planeta. En una ciudad donde tenemos este reparto de estos son los diferentes distritos de la ciudad y el porcentaje de espacio verde por persona, como ya os decía antes, pues va entre el 2 hasta el 6-7 en alguno de los distritos más favorecidos. Esto hace que nos tengamos que plantear cómo intentar dotar de naturaleza, de verde la ciudad. Y para esto el programa Superillas lo que intenta es crear una nueva infraestructura del verde que conecte nuestros sistemas naturales, la montaña con el mar y los dos ríos, que dispongamos de espacios verdes a menos de 200 metros de cualquier vivienda, que haya muchas más superficies, aumentemos la superficie de verde plantado y de zonas de sombra. También el suelo permeable, que es una de las principales causas de nuestro efecto isla de calor, que incrementemos la biodiversidad, que crear espacios de un confort climático adecuado a la nueva crisis climática, disminuir la contaminación del aire, disminuir la contaminación sonora. Todos estos son objetivos en la línea de mejora medioambiental. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, este es el plano de espacios verdes de Barcelona actual, donde ya se puede ver la escasez que hay. Y esta es la propuesta que hacemos, que ya que no tenemos grandes áreas para convertir en parques o en nuevos espacios de entidad, lo que hacemos es convertir calles, la malla de calles de la propia ciudad, haciendo una selección, convertirla en corredores verdes con gran presencia de vegetación y que puedan repartir de una manera homogénea por la ciudad las ventajas de esta infraestructura. La intención es crear en toda la ciudad unos 184 kilómetros de calles de este tipo. Para que veáis, tenemos más problema medioambiental en la zona central que en la zona periférica en este caso. La zona central, que podríamos decir que es la zona más antigua y más señorial de Barcelona, o sea, de clases más económicamente mejor, no es precisamente la mejor en cuanto a medioambientalmente hablando. O sea, es la que tiene más tránsito, es la que tiene más déficit de espacios verdes y la que tiene más contaminación. En este caso sería difícil ligar el tema de la mejora de los espacios verdes justamente a los espacios más ricos, sino que es al revés. Tenemos una corona de barrios periféricos donde hay mejores condiciones ambientales. También de espacios de estar, de zonas de recreo y de ocio públicos. Y también en cuanto a contaminación acústica, ya veis que el centro, la parte del ensanche es la que se lleva la peor parte, y también en cuanto a contaminación. La otra línea importante de trabajo es la de la mejora de la movilidad. Muchas de las causas de estos efectos negativos están en la movilidad tan alta de vehículos motorizados que tenemos en Barcelona. De hecho, por la parte central
están pasando actualmente más de 350.000 vehículos al día. Esto es lo que nos genera pues unos problemas ambientales importantísimos, ¿no? Entonces, el objetivo que tiene el programa Superilla es reducir la velocidad y reducir la capacidad para atravesar la ciudad en coche, creando en contra, o sea, para compensar una red de caminos y de itinerarios para el peatón y para la bicicleta, para los modos sostenibles y activos de movilidad. Por eso lo que pretendemos es diversificar la xarxa viaria en diferentes niveles, desde unas vías más básicas, imprescindibles para el transporte público, por ejemplo, hasta unas vías, unas calles más vecinales, donde se puede recuperar muchísimo espacio para otros usos que no son justamente los de paso, ¿no? Por tanto, lo que hacemos es darle a cada sistema de movilidad su espacio justo y necesario, cosa que en estos momentos el espacio está claramente ocupado mayoritariamente por el coche. Este es el esquema de Superillas, que, como os decía, se basa en jerarquizar las vías y pasar del modelo actual de todas las calles son iguales y, por tanto, todas las calles tienen la misma capacidad para el coche y, en cambio, mucho menos para el vianant, me ha salido en catalán, para el peatón, pasar a un modelo en que hay unas calles esenciales para el transporte público, otras calles esenciales para el transporte, para el paso de las personas y otras para otro nivel más local. Al hacer esta manera de ordenar la gestión del espacio público tan simple, generamos una posibilidad de naturalizar espacios y de conseguir espacios para otros usos muy importante en una ciudad que no tiene otras opciones. Y por ejemplo, es la propuesta de estos ejes verdes, de estas calles más peatonales, donde el coche es simplemente un invitado, en la zona más densa del ensanche. Se consiguen, la propuesta es 21 calles de este tipo en sentido horizontal y vertical, y en los cruces de estas calles, que actualmente son grandes islas de asfalto, se consiguen crear plazas de unos 2.000 metros cuadrados que dan pie a crear zonas de estar, zonas de juegos y sobre todo una presencia verde más importante. Con esta propuesta, solo en esta zona de la ciudad, incrementamos en 33 hectáreas el espacio para los peatones y en 6,6 el espacio verde plantado. Este es un poco por diversos estudios que hemos hecho, las muertes prematuras directamente, las que se podrían evitar con la aplicación del modelo Superillas en toda la ciudad, las muertes que se podrían evitar al año, debidas a que aumentaría la actividad física, que tendríamos más espacios verdes, que tendríamos menos incremento de temperatura y bajaría el nivel de contaminación y el nivel de contaminación sonora. Por otro lado, otra de las líneas de trabajo es la propia calle, ¿no? ¿Cómo se diseñan estas calles que queremos que nos hagan de pulmón de la ciudad? Bueno, pues son calles en las cuales se pasa de la sección que tenemos a la izquierda a la de la derecha. La de la izquierda teníamos pues 4 carriles de coches y 2 árboles a banda y banda con unas aceras de 5 metros. Se pasa a unas calles con plataforma única, que no tienen problemas de barreras arquitectónicas, con mucha más presencia de verde y donde el coche puede entrar y puede acceder a todos sitios, pero solo por unos carriles concretamente y muy delimitados para que nunca sean motivo ni de parar, ni de aparcar, ni de pasar si no vas a hacer alguna cosa concretamente en esta calle. Y estas son un poco la imagen de las plazas que se ganan. Actualmente nosotros tenemos unas esquinas achaflanadas, producto del plan Sardá,
y se consiguen estas plazas de 2.000 metros cuadrados donde el tráfico ya no atraviesa ni siquiera estos coches que van a hacer actividad vecinal, porque el tráfico se bifurca por los laterales sin poder cruzar por en medio. Estas son imágenes de calle. En la izquierda tenéis una calle actual y cómo es la calle que en estos momentos está en ejecución, y tenemos una imagen de un cruce con la imagen de abajo, que también en estos momentos tenemos 4 de estas plazas en ejecución. En cuanto al tema de la vivienda, ¿qué se está haciendo en paralelo? Bueno, por un lado, la diagnosis del Ayuntamiento de Barcelona respecto al tema del enlace, digamos, entre hacer mejoras y la repercusión que tiene en la vivienda o en los locales comerciales, es evidente que en un sistema económico como el que tenemos, basado en la oferta y la demanda, cualquier actuación de mejora, ni que sea necesaria esa mejora, genera una revalorización de los activos inmobiliarios y crea unas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Estamos intentando hacer que estas mejoras no sean focales, sino que sean homogéneamente distribuidas, ¿no? Barcelona es una ciudad con una gran presión, porque no tiene espacio para crecer, tiene muy poca vivienda pública, solo un 1,7% del stock de vivienda es pública y representa un 4,4% de la vivienda de alquiler. Hay una gran demanda turística, porque bueno, somos una ciudad posicionada en el ámbito turístico, sobre todo desde las Olimpiadas del 92, y que además concentra los servicios de toda la autonomía, de toda la región autonómica. Por tanto, tiene una gran presión. Por otro lado, el ayuntamiento tiene imposibilidad en crear leyes reguladoras que puedan modificar claramente las leyes de alquiler o las leyes de propiedad. Por tanto, aquí el ayuntamiento tiene muy poco recorrido, ¿no? De todas maneras, lo que hemos estado estudiando es que en casos de calles peatonalizadas anteriormente, hemos detectado que en algunos casos de hace 30 o 40 años, como es la parte más central del casco antiguo, hemos detectado que esto ha tenido influencia en la revalorización de los locales comerciales, pero en cambio no ha tenido una gran influencia en el precio de las viviendas ni de los alquileres de viviendas. En todo caso, creemos que todavía hoy en Barcelona el valor de la vivienda está más ligado a las propias características, a su superficie, a su año de construcción y a las conexiones que tiene con el transporte que a la relación que tenga con el entorno o con los espacios verdes. En todo caso, como comentaba, el programa Superillas intenta combatir esto a nivel de homogeneizar las mejoras y que todas las calles tengan un atractivo concreto. Y en cuanto a las líneas de actuación en el parque inmobiliario, en los lugares en que ya hemos implantado Superillas, pues se han hecho diferentes acciones, ¿no? A nivel comercial se han hecho suspensiones de licencias, se ha hecho un plan de usos que regula la actividad comercial para no crear guetos de algún tipo de comercio concreto. Se han regularizado también todo lo que son las terrazas de los restaurantes y de los bares que provocaban una cierta también especialización de algunas calles y exclusión de otros usos, y se ha reglamentado el mercado interno en cuanto a las especificaciones y a la potencia de los mercados municipales en relación al comercio privado. En cuanto a la vivienda, se ha hecho un plan de alojamientos turísticos para frenar el paso de vivienda a apartamento turístico que se estaba dando. Esto está absolutamente regulado hoy en día. También la creación de hoteles.
Después se ha hecho un censo de pisos vacíos para ver la posibilidad de incorporarlos en las bolsas de alquiler social. Se han hecho suspensión de licencias en ciertos solares para prever la posible actuación de vivienda social y de compra de estos solares previamente a la implantación de superillas. Luego se han hecho, bueno, hay una serie de ayudas para los inquilinos. Hay también acompañamiento y mediación en casos de mobbing inmobiliario. Y una de las cosas fundamentales que se ha hecho ha sido una normativa que ha sido pionera en todo el Estado, que destina el 30% de los pisos nuevos que se hagan en la ciudad de Barcelona, tanto nuevos de nueva construcción como en las grandes rehabilitaciones, que sean de más de 600 metros cuadrados, el 30% a vivienda de protección pública. Esto hace prever, esto hace muy poco, hace 2 años que está vigente, y se prevé conseguir así unos 300 viviendas de protección pública al año. Otra cosa importante es que hemos entrado a efectuar operaciones de tanteo y retracto, que se dice que es que el Ayuntamiento de Barcelona tiene prioridad cuando se vende una finca o cuando se vende una vivienda de hacer la oferta de compra antes que un privado. Todo esto está creando que se estén consiguiendo, por ejemplo, aquí tenéis un cuadro donde marco que pues, en el último año se han conseguido comprar 22 fincas, sean fincas enteras con 400 viviendas, se han comprado después 97 viviendas sueltas y se han comprado también usufructo, o sea, no propiedad, sino el disfrute. Todo esto son actuaciones dentro de un parque ya hecho, ya consolidado y, como os decía antes, de muy poca capacidad, el 1,7. Vale. Bueno, aquí es que aparte hay toda una serie de ayudas para la rehabilitación de los propios edificios por parte ya privada de los propios propietarios, ¿no? Bueno, en cuanto a accesibilidad, por ejemplo, pues se intenta que todos los espacios sean sin barreras, que haya zonas de estar, que se pueda haber entornos, estas calles se convierten en recorridos escolares que unen equipamientos, también en recorridos que unen entornos asistenciales. Todo esto genera que aumente muchísimo la relación social entre las personas del barrio. Bueno, esto es una distribución. Nosotros en Barcelona tenemos una distribución muy homogénea ya de equipamientos. La ciudad de los 15 minutos en Barcelona es una realidad. El comercio estamos potenciando que sea el de proximidad contra las grandes cadenas y todo el tema de recorridos y darle más visibilidad en estas calles es importante, igual que racionalizar todas las operaciones de carga y descarga. Y como último punto, como os decía, todo esto participado. Normalmente antes de implantar superillas estamos del orden de 1 año o 2 trabajando con los vecinos del barrio, de la zona donde implantamos, y aparte hacemos una serie de encuentros a nivel de toda la ciudad con diferentes lobbies y colectivos generales. Por tanto, es un programa que tiene muy en cuenta este tema. Gracias. Muchas gracias, Rosa, y disculpa por cortarte un poco, pero para aprovechar los últimos minutos. Difícil de resumir, perdonar, pero me ha costado un poco. No lo sé, que tanto para Estrella, para Rosa ha sido como un desafío que les hemos puesto. Y sí, no, bueno, es muy interesante porque, como mencionas, bueno, es en un contexto muy diferente y un enfoque que, como dijiste, es de traer el verde a toda la ciudad y a través de eso, pues que ese verde beneficie a todos, pero mirando mucho como el contexto actual de la distribución de esos espacios verdes y ese modelo de ciudad de proximidad que se quiere atender.
pero sí que sé que veo que hay, por ejemplo, factores en común. Creo que tanto en San Juan como en Barcelona mencionaron mucho el impacto que tiene los alquileres de corto tiempo, el turismo, pues el factor de atractivo turístico de la ciudad que ambos lo tienen, y la cercanía y la distribución pues a esa especulación en la habitación y en las fincas. Quiero retomar algunas de las preguntas concretas que tienen sobre los proyectos antes de pasar un poco más a una discusión más abierta. Rosa, sí, una pregunta para Rosa que nos ponían y bueno, de una vez pongo uno para Estrella. ¿Existe hoy en día algún instrumento observatorio que mida las consecuencias socioecológicas que esas tuberillas están generando o instrumentos para monitorear esas actuaciones? Pues también teniendo en cuenta que las tuberillas se han instalado como pilotos desde hace varios años en Barcelona. Y por otro lado, pues ya te doy la palabra, Rosa, y después a Estrella, una pregunta te la planteo de una vez. Pues hablaste mucho de esa organización comunitaria, pero me quedó la duda de el proyecto de restauración sale de esa actividad de las comunidades o la organización de esos ocho barrios fue más en respuesta a esa idea que se salió de restaurar el caño, el drenaje y de prever el impacto que eso podría tener en esas comunidades. Adelante, Rosa. Vale, sobre el tema de cómo se hace el seguimiento, ¿no? Nosotros tenemos un plan de indicadores diseñado para seguir el programa Superillas que toca un poco todos los temas, ¿no? El espacio público, el tránsito, el tema medioambiental y también el tema de cómo evoluciona la población, el nivel social si va cambiando y también los precios de alquiler y de compra de tanto de vivienda como de locales comerciales. Sí, la idea es hacer un seguimiento que cada año se publicará. Tenemos muy poco recorrido porque no hace tanto que tenemos trozos implantados ya. Creemos que ahora con la última implantación, que ya tiene un impacto bastante más importante, podremos empezar a tener datos más destacados, ¿no? Pero sí, tenemos toda una batería de indicadores diseñados para poder seguir este proceso. Sí. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, antes de darte la palabra, ya creo que también aprovecho para darle la bienvenida a Isabel Angelovsky, que es del Laboratorio de Justicia Ambiental y Sostenibilidad de Barcelona. Y bueno, creo que de pronto después de Estrella, si nos puedes hablar un poco de estos indicadores, pues sé que has trabajado en muchas ciudades y que como parte del proyecto de renaturalización miraron en la distribución de esos beneficios ambientales. Entonces, si después de esto nos puedes dar un poco de visiones de cómo medir esto o cómo se ha mirado dentro del proyecto de renaturalización esa distribución de los beneficios. Sé que es una pregunta muy grande, pero así te podemos ingresar en la conversación y sacar un poco más del capítulo de renaturalización. Adelante, Estrella. ¿Quieres que responda la pregunta? Después de que Estrella nos comente un poco de la pregunta que le hice antes sobre si fue primero las comunidades organizadas o el proyecto de restauración y drenaje. Pues sobre esa pregunta, nuestras comunidades están localizadas en 2.2 millas aproximadas de lo que es un caño de 3.75 millas de largo. La porción oeste del caño Martín Peña ya había sido restaurado a finales de los 80, principios de los 90. Como resultado de ese proyecto de restauración que se llevó a cabo entre el Cuerpo de Ingenieros en aquel momento y el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, se desplazaron unas comunidades que estaban localizadas a los márgenes del caño, de esa porción del caño, entre ellas Toquillo y Fanguito. Así que las comunidades del caño, de nuestro distrito, de nuestra porción del caño, cuando vieron ese proceso de desplazamiento como resultado de ese proyecto de restauración, decidieron junto con el apoyo
de varias personas, entre ellas la planificadora Lidia Rodríguez del Valle y el trabajador social Alejandro Cote Morales y otros muchos recursos como la licenciada Miriam Hernández, llevar a cabo un proceso de planificación para prevenir lo que ocurrió en otra porción del caño. Así que la restauración comenzó previo a, pero no obstante sí también hubo de alguna forma paralelo ya en los 90, 2000, un proceso de organización comunitaria como respuesta a ello. Y entonces replantear cómo iba a continuar ese proyecto de restauración, pero con el envolvimiento comunitario. Y es un proceso, ¿verdad? Aunque geográficamente y en comparación con la información que dio Rosa, ¿verdad? De la extensión geográfica de Barcelona, somos casi, ¿verdad? Una ínfima de esa extensión. Eran 8 comunidades que antes no necesariamente estaban comunicadas una con otra. Y aunque parecería raro, ¿verdad? Que ciertas personas no cruzaban la calle hacia la otra comunidad porque era otra comunidad, pues en nuestro caso fue un proceso de también cada comunidad organizarse entre ellas y colaborar con otras comunidades que no necesariamente antes tenían comunicación. Así que fue como una simbiosis entre lo que ocurrió con la restauración en aquel momento de la porción oeste del Caño y el impacto que tuvo en las comunidades que allí estaban, que desaparecieron, cómo eso entonces promovió una organización interna y intercomunitaria en el distrito y a la vez entonces cómo se integraron otros componentes de desarrollo de infraestructura socioeconómico como parte o resultado de ese proceso de organización comunitaria que es continuo, es constante, es diario, o sea, no hay una fórmula, ¿verdad? Para la organización son una congruencia de diversos mecanismos para poder asegurar la participación no solamente de las personas adultas, sino también de los jóvenes y los niños y las niñas, que nosotros, ¿verdad? Creemos que los jóvenes tienen voz y voto en estos procesos también. No sé si atendió la pregunta, pero bueno. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Estrella. Y bueno, después volveremos un poco a este punto porque también veo que hay otra pregunta sobre el involucramiento de la comunidad y qué mecanismos han sido los mejores. Y creo que esto pues lo podemos preguntar tanto Barcelona como San Juan, pero volviendo a Isabel, quería volver a esta pregunta de, o sea, ¿qué indicadores o qué mecanismos se han venido utilizando para medir el impacto de la gentrificación verde? También teniendo en cuenta que, como decían Camila y Ana en la primera presentación, pues es un proceso que no solamente es sobre el valor de la vivienda, sino el acceso a estos sistemas de beneficios ambientales. Puedes hablar en español o en inglés, que tenemos que interpretar como prefieras. No, como sea mejor. ¿Qué es mejor? Yo creo que inglés para darle un poco de dinamismo. Okay. So the way in which we have worked on trying to La forma en que hemos trabajado para tratar de evaluar la gentrificación verde se ha hecho de 2 maneras. Por una parte, lo que tenemos que hacer es tener una representación o un mapeo total de todos los proyectos verdes que, por ejemplo, ha desarrollado una ciudad durante un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, los parques, pequeños jardines, zonas recreativas, jardines comunitarios, zonas verdes, bosques y zonas de juego, y poder geolocalizarlos sobre un mapa y a su vez evaluar la fecha de creación. Entonces, lo que intentamos entender se ha hecho a nivel verde, pero luego, por ejemplo, si queremos ver hasta qué punto contribuye esto a la gentrificación, para ello debemos crear indicadores de gentrificación. Y para nosotros este indicador es muy importante que no solamente mire los incrementos en los precios de las viviendas, sino que además analice cualquier cambio en la composición demográfica de un barrio. Por ejemplo, si hay una menor cantidad de residentes sin título universitario viviendo en un lugar específico, si hay mayores cantidades de residentes blancos viviendo dentro de cierto rango del censo en comparación con los demás. Entonces tenemos como estos indicadores de composición que en total nos muestran los cambios inmobiliarios y demográficos y que debemos medir a una escala muy, muy pequeña, preferiblemente census tracts o grupos de bloque o digamos a una escala muy pequeña para entender qué está pasando
en cada ciudad a nivel del área de censo. Y cuando mapeemos todos los espacios verdes y cuando hayamos mapeado también esta tasa de gentrificación por zona, debemos construir unos modelos estadísticos o espaciales muy complejos para tratar de ver en qué medida el espacio verde explica ese puntaje de gentrificación o ese score. Así que tendremos métricas a nivel muy local del área de censo. Por ejemplo, si hay un parque, si hay un parque con juegos para niños o si hay una zona verde alrededor, podemos ver qué está pasando alrededor en términos de gentrificación, pero hemos intentado hacerlo a nivel de la ciudad completa. Por eso es un modelo complejo espacial que nos ha permitido aislar el impacto de la generación de zonas verdes sobre la gentrificación controlando otras variables. Esto quiere decir que hay otras variables que pueden explicar la gentrificación, incluyendo nuevo tránsito o, digamos, desarrollos inmobiliarios o simplemente la proximidad al centro o al casco antiguo. Si tomamos esto en consideración, por supuesto que medimos el greening o la ecología y cómo esto impacta la gentrificación. Así que el resultado de un estudio que hicimos en 28 ciudades fue poder ver tendencias a nivel de la ciudad de gentrificación verde en 17 de esas 28 ciudades, principalmente en Norteamérica, pero no exclusivamente allí. Ok, muchas gracias. Esto es muy interesante y entramos directamente a la pregunta, yendo más allá de los precios de los alquileres y la compra de casas, mirando más la inclusión socioeconómica a nivel ciudad. Quiero también hablar sobre un comentario final que se hizo acerca de las ciudades, mirando qué fue identificado como factor o factores que pueden diferenciar a esas 17 ciudades donde vemos que ocurre la gentrificación verde y las que no tienen gentrificación verde. Y sé que en el capítulo de renaturalizar del informe, la participación entre la sociedad civil y los gobiernos locales fue de suma importancia. Me gustaría por esto volver a la pregunta que hicieron en el chat y es, ¿qué ha sido o cuál ha sido el mecanismos más eficientes para involucrar a la comunidad en los dos proyectos que hablamos el día de hoy en Barcelona y en San Juan de Puerto Rico? No sé, Estrella, si puede comenzar usted esta vez. Sé que tuvo que concluir esta diapositiva muy rápido, la que habla de los mecanismos que se utilizan para integrar la comunidad, especialmente buscando integrar a los que no estaban activos en los grupos comunitarios que forman parte del G8. Así que, ¿cómo hacen para integrar a los otros sectores de la población que a lo mejor no están involucrados activamente desde el comienzo? Pues ahí, en el caso del caño, ¿verdad? Es una complejidad y una multiplicidad de mecanismos, difícil de definir en el tiempo que tenemos, pero definitivamente creo que la clave ha sido como organización creada por la comunidad, trabajar en todas las esferas, la participación desde nuestra junta directiva, la mayoría de sus miembros tienen que ser de la comunidad. Cuando contratamos empleados o llevamos a cabo procesos de solicitudes de propuestas, los comités de evaluación tienen que ser compuestos por líderes o residentes de las comunidades. Y además tocamos ver la participación en ángulos no tradicionales como los programas de prevención de violencia que se llevan a cabo a través de la Oficina de Participación Ciudadana. Son programas que a través del deporte, que es el gancho, el hook, para muchos jóvenes, impacta a jóvenes a través de torneos de baloncesto, balonmano, voleibol, y lo hacemos también integrando talleres sobre temas de participación, de prevención de violencia. Así que ahí empezamos, ¿verdad?, con la población juvenil, en aras a que se conviertan también en líderes o personas activas en sus comunidades. También tenemos el programa de líderes jóvenes en acción del caño, que se compone de jóvenes desde los 10 años hasta los 18 y unos otros que más de 18 continúan en el programa, que pues todos los viernes se reúnen durante el año académico escolar para discutir temas de relevancia social y es una organización que está ya
inscrita como non-profit y tienen participación en los procesos decisivos de sus comunidades. Así que esa es otra vía que lo hacemos. Y para aquellos residentes que quizás no quieren o no tienen el tiempo, la energía para ser líder comunitario, ¿verdad? Representar a sus comunidades en los procesos, porque realmente es un trabajo voluntario que conlleva muchísimo esfuerzo y tiempo, pues también se ha creado un programa de Redes del Caño, que básicamente en cada calle se identifican residentes que sean vocales y esas personas nos ayudan a repartir o ayudan al liderato comunitario a repartir hojas sueltas, a propagar información, a convocar para actividades comunitarias. Así que hay muchas formas en las que podemos promover la participación comunitaria y hay que identificar esos espacios que ya existen en las comunidades. También es facilitar esa participación. Si hay iglesias, las iglesias son centros de participación comunitaria y trabajar con iglesias comunitarias fue parte de la clave por la cual se creó el G8. Una de las líderes cofundadoras, que es la presidenta actual del G8, Lucy Cruz Rivera, comenzó a través de la iglesia. Ahí fue que ella empezó activando a los jóvenes porque su mamá era líder en la iglesia y de ahí pues fue, ¿verdad? Fomentando esa participación fuera ya del espacio de la iglesia, aprovechar las escuelas de las comunidades, y personas que ya de seguro están siendo activas, ver cómo facilitamos que esas personas se conviertan, ¿verdad?, en representantes de sus comunidades. Así que hay muchas vías. Les dejé en el chat la página del G8 y ahí pueden conseguir un poco más de información sobre organización e iniciativas que implementan. Muchísimas gracias, Estrella, y gracias por compartir ese link. Rosa, no sé si quieras mencionar un poco, que también esa fue una de estos últimos slides de los mecanismos de participación sí, sobre bueno, Common Sense. En nuestro caso es un poco diferente porque, claro, partimos de un programa que no tiene una actuación concreta en principio, sino que es una transformación de ciudad. Entonces, nosotros nos hemos tenido que mover en dos niveles, ¿no? En un nivel más de discusión, de debate, de presentaciones, de exposiciones, de explicar las intenciones pues, con diferentes colectivos generales de toda la ciudad, como pueden ser el gremio de comerciantes, el lobby de la movilidad, las donas, als joves, la gente, las asociaciones de gente con problemas de discapacidad, porque nosotros nos hemos encontrado con el problema de que mucha de nuestros ciudadanos no veían ninguna necesidad de hacer nada. Entonces, no es lo mismo cuando tienes un problema muy concreto a resolver, pues por ejemplo, como dice Estrella, un problema de urbanización de un canal y tal, o que cuando tienes una ciudad consolidada que lleva muchos años que funciona, que para cierta gente funciona muy bien, pero que otra gente te está reclamando pues eso, más espacios verdes, menos contaminación, pero no es generalizado. O sea, tienes que hacer mucha didáctica, tienes que explicar mucho, tienes que hacer evidente los problemas para que la gente se pueda posicionar y realmente participar a favor o en contra, pero después de tener un conocimiento, ¿no?, que de entrada pues igual no tiene. Por tanto, nuestro trabajo ha sido a ese nivel de ciudad, de cambio de toda una ciudad, y después el nivel ya a otro nivel, a otra escala, la escala más de detalle de las personas, que cuando ya se determina una actuación concreta en una calle o en una plaza o en algún espacio, la gente directamente, digamos, afectada para bien o para mal, eso también cada persona lo percibe de una manera, pues ahí hay otro tipo de participación, que es la participación ya con las comunidades vecinales de ese sitio, vecino a vecino. Ahí hemos hecho pues miles de reuniones de temáticas, hemos ido comercio por comercio explicando el tema, hemos escuchado propuestas muy concretas ya de cómo tratar esa calle en concreto, pero todo este nivel no se puede llegar a él si no has hecho el otro.
el de nivel general. Entonces, uno de nuestros grandes retos ha sido la parte como de concienciación o de poder explicarnos por qué hacíamos las cosas o por qué proponíamos las cosas y cuáles eran los efectos que queríamos contrarrestar, ¿no? No, gracias mucho. Gracias, Rosa. Y sí, o sea, creo que como mencionas, al ser una visión de ciudad, pues viviendo en Barcelona es algo que sentimos día a día en la discusión política Sí. de esa visión de Y en los ciudad y diarios. que empieza por ahí. Y bueno, pues no tenemos mucho tiempo, así que yo creo que ya con esta última pregunta, volviendo a Isabel, tal vez ya le empezamos a dar cierre al webinario. Pero si Camila o Ana, si nos acompañan, si quieren añadir algo después de Isabel, por favor háganlo. Entonces, volviendo a esta pregunta que te hacía Isabel, pues en las ciudades que han visto, ¿cuáles han sido como los mecanismos que han identificado de que pueden pues favorecer o no favorecer o prevenir la gentrificación verde? Y también un poco pues qué limitaciones ven en esas actuaciones de los factores a nivel de lo que puede hacer un gobierno local y otras cosas que ya dependen de otros factores, pues que como decíamos, al ser pues ya el mercado, por ejemplo, de vivienda controlado pues por capitalismo y por especulación, que ya se salen de las manos. Si nos puedes dar un poco de guías en este respecto. Yo creo que el ejemplo que Rosa acaba de dar sobre Barcelona es muy llamativo, es decir, es un ayuntamiento muy proactivo, muy progresista, que ha sido elegido, ¿no?, sobre una plataforma de una ciudad verde y justa. Esto no lo ves en muchos ayuntamientos, entonces esto primero es muy importante. Y las actuaciones que, por ejemplo, Barcelona y otras ciudades han hecho para intentar salvar, digamos, vivienda protegida, controlar más, digamos, el tipo de nueva vivienda que se construye con la ley de los 30%. Estos son medidas importantes. En Nantes también la hay, pero claro, en Nantes, por ejemplo, tienes mucho más espacio todavía postindustrial a construir. También en Nantes no tienes toda la trama histórica que pueda tener Barcelona, y al mismo tiempo en Nantes no tienes algo que para mí en Barcelona no entiendo, que es una gran parte de la ciudadanía, como lo explicaba Rosa, y al mismo tiempo de los medios de comunicación, que han hecho literalmente una campaña contra la salud ambiental urbana. Y esto te saca de quicios, porque Barcelona es una de las ciudades todavía, por desgracia, muy contaminadas, que sobrepasa los niveles de la OMS, pero al mismo tiempo ves campanas en los medios de cómo proteger el derecho al coche individual. Y aquí el ayuntamiento no está haciendo una campaña contra el coche individual, lo que está diciendo es que tenemos fuentes de contaminación que no son difíciles a identificar, que son los coches, y que hay que reducirles de manera drástica, sobre todo en toda la zona central, porque es insoportable a nivel de salud ambiental respiratoria y también a nivel de contaminación al ruido. Entonces, en fin, es algo que también tenemos como reto en Barcelona, ¿no? Es decir, la ciudad verde inclusiva con, digamos, una atención a la vivienda importante, pero claro, al mismo tiempo tienes una más grande también, digamos, un peso muy grande de una oposición que intenta totalmente desavalar el proceso bueno, creo que es un proceso histórico de cambio de paradigma en Barcelona, y esto yo lo veo muy único y me sorprende mucho, pero bueno, tampoco me sorprende porque desde que la alcaldesa actual haya sido elegido han habido campañas contra ella y todo lo que ella hace de manera muy personalizada desde hace 8 años, y esto va muy también contra el urbanismo más femenino o más feminista que ella y su equipo tienen, y esto también es muy triste, ¿no? Cuando lo ves. Pero bueno, se sigue luchando y esto es lo importante, ¿no? Y creo que hay una parte de la ciudad de la ciudadanía que es muy grande y que crece, que obviamente también está muy a favor. Lo que hemos visto en ciudades que son más capaces, digamos, de luchar contra estas desigualdades verdes son sobre todo planes de uso. Cuando se redesarrolla un espacio muy
digamos, muy codificado y muy estrategizado para que haya un equilibrio de usos entre los espacios verdes, la vivienda, el comercio, los servicios, y que esto pueda ser decidido de manera top-down. Vuelvo a repetir el ejemplo de Nantes, que tiene un programa que se llama la CAC, CAC, que es un, digamos, es un ámbito, es un plan territorial donde se rige exactamente qué uso se va a dar al territorio. Entonces, en vez de tener monocultivos, que puedo decir yo, de viviendas de lujo como en ciudades americanas o de turismo como lo puedes tener en bastantes ciudades europeas, tienes una codificación por el ayuntamiento o por la área metropolitana de lo que se va a hacer con este espacio, y tú como promotor inmobiliario puedes postular, usar una parcela de una manera, pero la que va a poner el uso de la parcela es el ayuntamiento o la entidad, digamos, de planificación urbana. Y esto creo que es esencial y que en muchas ciudades es mucho más una adjudicación de parcela mucho más, bueno, ad hoc, digamos, o informal, y esto crea mucha especulación sobre el territorio. Entonces, estos instrumentos son importantes. Regulación de todo lo que son los precios de alquileres, como lo podemos ver en Berlín, una gran protección a vivienda protegida o vivienda pública actual sin desmantelar los programas también es esencial. Es verdad que en España no partimos de una vivienda protegida muy amplia, solo quizás el 2-3%, entonces mucho más bajo que Viena o que Ámsterdam o que Copenhague. Entonces, ahí así que tienes una condición histórica que te ayuda, pero también hay que protegerla. Porque, por ejemplo, en Copenhague también se está desmantelando estos programas de vivienda pública. Entonces, aquí lo que llamamos también es proteger el stock de vivienda protegida pública. También se ve mucho en Estados Unidos, en Nueva York, la New York Housing Agency está vendiendo pisos protegidos. Pues esto tampoco ayuda a tener una ciudad más asequible a nivel de precios. Hay también impuestos que son muy diferentes, muy variados a diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, fondos de especulación inmobiliaria o grandes empresas que dejan edificios vacíos o agencias inmobiliarias, grupos inmobiliarios que solo construyen viviendas de lujo para inversores internacionales que no hacen nada con su vivienda. Esto en Vancouver lo existe, que se llama una empty housing tax. Entonces, tienes diferentes instrumentos que hay que contrabalancear y que hay que asociar para poder proteger el derecho al espacio verde en una ciudad que se pone más cara. Muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, también he visto que por el chat has compartido algunas de más respuestas con un poco más de detalle, así que también recogeremos este link para enviarlo a todos los participantes. Gracias por esperarnos y esta extensión de 10 minutos para poder escucharlos a todos los comentarios, que me gustaría seguir pudiendo hablar con ustedes, pero pues es parte del objetivo del proyecto Interlace y de esta serie de conversaciones y de comunidad de práctica de ciudades por la naturaleza, de tener estas conversaciones alrededor de la renaturalización y de cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden beneficiar a todos y evitar esos efectos que tenemos. Felix, would you like to share the screen so that we can share Félix, ¿quieres compartir tu pantalla de forma que puedas compartir los siguientes eventos que tendremos? Sí, bueno, como les comentábamos al inicio, esta serie de ciudades por la naturaleza es creada como una comunidad de práctica dentro del proyecto Interlace, que trabaja con 3 ciudades europeas y 3 ciudades latinoamericanas y un consorcio de académicos, centros de investigación, universidades y redes de ciudades. Y continuamos con esta serie de seminarios mirando diferentes temas. El próximo que tendremos será el 20 de abril sobre estrategias municipales para la aplicación a largo plazo de soluciones basadas en la naturaleza, un poco en miras a pues, el ejemplo de Barcelona, de qué estructuras a nivel de un ayuntamiento, de una ciudad, permiten que sea una visión más amplia, más estratégica de esa renaturalización y no solo proyectos concretos dentro de la ciudad. También tenemos un evento en persona que tendremos en mayo en Chemnitz, Alemania, que contará con interpretación en alemán, inglés y español, buscando
donde se explorará el tema de liberar el potencial de las zonas urbanas infrautilizadas y donde también estaremos invitando a las ciudades que se quieran unir formalmente a esta comunidad de práctica a firmar la carta de compromiso y participar en este primer evento. Con esto les doy nuevamente muchas gracias a todos y todas por participar en este webinario de Ciudades por la Naturaleza. Les invito a explorar un poco los recursos que tiene el proyecto Interlace y yo creo que mañana les estaremos enviando un email con los diferentes links al reporte que fue presentado, a las diferentes prácticas y algunos de los informes que se discutieron al final junto con las grabaciones del webinario, y esperamos que poderlos ver dentro de los próximos eventos que tengamos. Muchísimas gracias. Thank you very much everyone for joining and have a good evening. Muchas gracias por todos por estar y que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Isabel. Estrella, sé que tuviste que... Estrella tuvo que irse por un compromiso. Muchas gracias a todos y todos y gracias a los intérpretes por la colaboración.